Hola, muy buenas a todos. Hoy estoy con una persona que es un super guerrero. Su nombre es Juan Carlos Unzúe. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿eh? Ha sido un deportista de alto nivel, principalmente enfocado pues, en la carrera del fútbol, ¿eh? Un gran portero que ha jugado en primera división y en diferentes categorías, también entrenador de fútbol. Y hoy nos viene pues a contar pues historia actual de vida, cómo la vida pues le ha llevado por diferentes caminos pues desde que nació, como todos. Muy buenas, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal, Roberto? Encantado de saludarte. Encantado, Juan Carlos. Cuéntanos a la audiencia quién eres, quién es Juan Carlos. Pues a ver, yo siempre suelo decir que soy una persona normal, como cualquier otro, que ha tenido una infancia fantástica, de esas de pueblo, de esas que socializábamos prácticamente todos los días, que nuestros padres nos dejaban salir a la calle con toda tranquilidad, sin horarios, y realmente yo lo que he sido es una persona, un chico muy activo donde, bueno, he aprovechado pues mi capacidad física pues para hacer todo tipo de deportes, ¿no? Sobre todo al inicio, ¿no? Yo he jugado a pelota, he hecho cross, he jugado a fútbol, evidentemente. He practicado muchos deportes en esas primeras edades, pero a partir de los 15 años, pues ya centré mi atención en ser portero, ya cuando me firmó Osasuna, bueno, llego al primer equipo de Osasuna con 18 años, en 2 temporadas firmó por el Fútbol Club Barcelona, luego estuve 7 años en Sevilla, otros 2 en Tenerife, otros 2 en Oviedo, y vuelvo a Osasuna a terminar mi carrera, que era mi sueño, y a partir de ahí, bueno, empezó mi labor como entrenador de porteros, en el Fútbol Club Barcelona de nuevo. Después estuve también de primer entrenador en Soria, unas semanas en Santander. Volví a hacer de entrenador de porteros, hice de segundo entrenador en el Fútbol Club Barcelona y en el Celta de Vigo, y también entrené en primera división al Celta de Vigo como primer entrenador, y al Girona, que fue mi última experiencia como míster. Ya en aquel momento me habían diagnosticado ELA, una enfermedad neurodegenerativa que produce una atrofia muscular, con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años, y a día de hoy sin cura. Entonces, bueno, en ese momento, cuando salí de Girona, yo decidí darle prioridad a mi salud y, evidentemente, bueno, pues pedí una segunda opinión, se confirmó la enfermedad, y desde entonces lo que decidí es hacer público mi diagnóstico, mi estado de salud, porque entendía que lo que a mí me había ocurrido, Roberto, no era bueno para nadie. Y era que la ELA era una desconocida el día del diagnóstico. Yo creo que hay suficiente estrés el que te genera, vamos a decir, escuchar eso a tu neurólogo, en mi caso, como para que además no sepas exactamente de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, estamos reivindicando desde entonces pues esas ayudas que creo que son muy, muy necesarias, y que a día de hoy no las tenemos. No las tenemos. Esta es una enfermedad, como digo, eh, mortal, con esa esperanza de vida, pero yo digo que lo peor en nuestro país no son las consecuencias que te genera la propia enfermedad, sino que muchos compañeros y compañeras de enfermedad deciden, como consecuencia de esa falta de ayudas, morir porque no quieren seguir arruinando el que tiene familia y el que tiene recursos. Entonces, creo que eso como sociedad, sinceramente, no lo debemos de permitir. En el momento que te diagnostican ELA y tras una trayectoria deportiva envidiable, ¿qué sientes?
de repente has estado, bueno, pues muy involucrado en el mundo del fútbol a nivel profesional, de primera línea, y has contado que llegas al final en Girona, algo me imagino que te ocurre, te haces unas pruebas médicas y cuando te confirman que tienes la enfermedad de ELA, ¿cómo te sientes en ese momento? Pues, a ver, yo suelo decir que no fue un impacto grande para mí. Primero yo creo porque ya sentía que algo grave estaba ocurriendo en mi cuerpo. Ya tenía síntomas desde hace un tiempo, desde hace año y medio, donde yo veía que aquello estaba relacionado con algo neurodegenerativo. Evidentemente no tenía muy buena pinta. En aquel momento, bueno, pues fue confirmar y en cierta manera hasta sentí un alivio saber realmente qué tenía. Pero claro, cuando obviamente te dicen de qué se trata esa enfermedad, esa esperanza de vida media, pues no es un momento fácil. Pero yo siempre he dicho que he sido una persona con muchos privilegios, sinceramente. Y uno de esos privilegios creo que fue ese día del diagnóstico que apareció de forma natural en mi mente la palabra aceptar. Aceptar que la ELA también iba a formar parte de mi vida, como lo habían hecho pues, momentos de frustración, de derrotas, también de alegrías, de éxitos durante toda mi vida, ¿no? Y esa aceptación lo que me dio la posibilidad es de hacerme al minuto siguiente una pregunta. Y era, ¿qué puedo hacer en estas malas circunstancias? Entonces ahí es cuando yo decido pues que tengo que hacer visible esta enfermedad porque creo que va a ser bueno para todos y conforme va pasando el tiempo pues me voy dando cuenta que realmente he tomado una muy buena decisión porque más allá de ser invisible, las consecuencias que tiene, y como te he contado antes, la toma de decisión de muchos compañeros y compañeras en la fase final creo que me da fuerza para seguir reivindicando lo que creemos que es justo para poder tener un mínimo de vida digna. Qué bonita la palabra aceptación en esos Así es. momentos que las personas sufrimos experiencias dolorosas y muy dolorosas y que no tienen solución, Juan Carlos. Me gustaría, para todas aquellas personas que no conocen en profundidad la ELA, que hicieses una radiografía de lo que está ocurriendo en España, cuántos enfermos de ELA hay, cómo comienza la enfermedad de ELA, en qué diversos estadios se manifiesta la enfermedad, qué necesidades tienen los enfermos de ELA, pues para situar la enfermedad. Si me permite, Roberto, antes de empezar con lo de la ELA, Sí, también me gustaría decirle a la gente que nos esté escuchando que yo he tenido ese privilegio, como he dicho, ¿no? De que apareciese la aceptación ese primer día, pero que no se preocupen. Si esa aceptación a otra persona en una situación parecida no aparece ese día. Quizá otra persona necesita una semana, quizá otra necesita 2 meses y quizá otra necesita un año para que llegue esa aceptación. Pero sí les puedo asegurar con rotundidad que en el momento que llega esa aceptación, eh, todo dentro de la gran dificultad es un poco más sencillo. Y curiosamente, el primer beneficiado eres tú. Entonces yo suelo decir que, primero, que pienso que las personas somos muy egoístas, pues es el momento perfecto para ser egoísta, para pensar que si tú eres capaz de aceptar eso que ya no puedes ni controlar ni cambiar, el primer beneficiado eres tú. Y como consecuencia, toda la gente que más te quiere y que tienes a tu alrededor. Entonces, bueno, esa es un poco lo que quiero transmitir a la gente, que no se preocupe porque no llega esa aceptación el primer día. A- Entonces, antes de sí, comenzar sí. con la radiografía, bajo tu criterio, ¿cómo crees que las personas, y en este caso las personas que sufren ELA,
pueden llegar a aceptar lo que tienen, hablando de la aceptación? ¿Hay algo que nos puede ayudar en todo ese proceso de aceptación? Para mí es difícil decírtelo, Roberto, o explicarlo, ¿no? Porque, como te decía, a mí me apareció de forma natural el Mm. primer día. Entonces, claro, no tengo una experiencia diferente a esta, pero sí yo creo que es pensar en, en qué es verdaderamente lo que podemos controlar y lo que podemos cambiar. Y eso eh, siempre, y es una palabra que no me gusta utilizar demasiado, siempre lo podemos controlar, porque ahí está nuestra actitud, ¿eh? Nuestra actitud la que siempre va a estar bajo nuestro control. Es cierto que muchas veces es muy difícil controlarla, pero la actitud siempre está ahí para que en un momento dado nosotros decidamos hacia dónde ir. ¿Eh? Y como he dicho antes, seamos egoístas, pensemos en nosotros mismos, porque vamos a ser los primeros beneficiados. Entonces, sobre todo yo creo que es esto, ¿no? También se me está ocurriendo que a día de hoy, y igual nos lo puedes contar, hay asociaciones en España de ELA donde entiendo pues que ante una situación y una enfermedad como esta, pues en los diversos estadios que tiene la enfermedad, puedes apoyarte, ¿no? En otros compañeros o en las estructuras que tiene la asociación, ¿no? Pues para no sentirte aislado ni solo, tanto la persona que lo sufre como su familia. Así es, mira, a día de hoy podemos decir que tenemos mínimo una asociación o fundación en cada una de las autonomías en nuestro país, cosa que hace un par de años no podíamos decir igual. El trabajo que hacen las asociaciones y fundaciones, yo creo que en parte como consecuencia de esa falta de ayudas a nivel público de la administración, es imprescindible. Imprescindible en algunos casos para que te puedan ayudar con algún tipo de material, que te lo ceden o te lo alquilan en algunos casos también, sobre todo para poder, como dices, eh, llevar la enfermedad de mejor manera, no solamente el afectado, sino todo el entorno más cercano que se ve totalmente involucrado y afectado por esa enfermedad. Entonces, eh, vamos a decir que ese trabajo, vuelvo a repetir, es fantástico. Y llevan haciéndolo desde hace muchos años, cuando esta enfermedad aún se conocía menos que lo que hoy se conoce, ¿no? Entonces, ojalá que esas asociaciones y fundaciones no tuvieran que existir, ¿no? Porque eso sería como consecuencia de que esas ayudas tan necesarias y creo que tan justas deberían estar en nuestro país. Estupendo, Juan Carlos. Pues nada, retomamos, si te parece, la radiografía de la ELA para todas Sí, aquellas personas que no conocen exactamente, les suena la ELA de oídas, pero sí, no saben exactamente qué está pasando en este país, cuántas personas vale, tienen ELA y cómo se está afrontando la enfermedad, de qué forma el gobierno español y cada una de las autonomías pues están ayudando a los enfermos. Y, bueno, desde tu conocimiento creo que nos sí. puedes dar una visión precisa. Mira, para que la gente lo pueda entender, esta es una enfermedad neurodegenerativa que produce una atrofia muscular que te va, en mi caso, por ejemplo, impidiendo a través de no llegar energía a tus extremidades, la movilidad. Pero son parte de los síntomas. Esta enfermedad hay un momento que también afecta y atrofia los músculos que nos dan la posibilidad de comunicarnos, de hablar. También en un momento dado los músculos que nos dan la posibilidad de alimentarnos, de deglutir, y nos tenemos que poner una sonda, una PEG que le llaman, por la cual nos alimentamos. Y también en un momento final, en la mayoría de los casos, eh, afecta a los músculos que nos dan la posibilidad de respirar. Y ese es el momento donde
tú necesitas hacerte una traqueostomía para seguir en vida y para alargar tu esperanza de vida. Esta es una enfermedad, como veis, con mucha variedad de síntomas, sobre todo iniciales. La mayoría acabamos de la misma manera, teniéndolo absolutamente todo, pero al inicio, yo como os digo, tengo afectadas mis extremidades, aquellas que me han dado de comer durante tantos años, a la que les he exigido absolutamente todo y me lo han dado absolutamente todo, pero hay otros compañeros que de pronto lo primero que sienten es que empiezan a comunicarse de mala manera y empiezan a perder la voz, y tienen que comunicarse a través de la tecnología, de sus iris, una pantalla, y de un ordenador, y esa misma pantalla o ese ordenador transmite lo que han escrito con sus ojos. Entonces, bueno, ese es un recurso que está ahí y que viene muy bien, ¿no? Porque, como veis, a mí me gusta hablar y yo el día que pensé o que escuché que hasta el último día no iba a poder, o sea, no iba a dejar de poder comunicarme, pues me dio cierta tranquilidad. Evidentemente todo es mucho más lento, pero te da esa posibilidad. A día de hoy, como os he dicho, esta es una enfermedad sin cura ni tratamiento, con una esperanza de vida media entre 3 y 5 años. En España somos unos 4.000, no hay un registro actualizado, pero más o menos somos esa cantidad. Pero ojo, no somos 4.000 los mismos durante mucho tiempo. Con esa esperanza de vida que he comentado que tenía, más o menos, cada día nos dejan 3 compañeros y cada día se suman al equipo otros 3. Entonces, claro, estamos hablando de entre 900, 1.000 pérdidas o de compañeros en un año, ¿no? Entonces, claro, sí, es una enfermedad minoritaria, pero en cierta manera es minoritaria por la agresividad que tiene y las consecuencias que te genera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre en este caso? Por ejemplo, ahí está la ley de la dependencia, que por ejemplo a nivel de cuidados, y no habla de cuidados expertos, no habla de cuidados sanitarios o profesionales, habla de cuidados exclusivamente, te corresponden 70 horas al mes. Claro, nosotros cuando tenemos ya que hacer nuestra traqueostomía, nosotros necesitamos la compañía de un profesional, de un sanitario, las 24 horas del día, los 365 días al año. Entonces, claro, nosotros esas 70 horas que te corresponden por la ley de la dependencia, nos las comemos en 3 días. Y el resto de los días del mes, ¿qué hacemos? Entonces, claro, hay gente y hay personas como yo que tenemos una estabilidad económica que nos da la posibilidad de tener esos cuidadores, porque los tenemos que pagar absolutamente todos nosotros. Y claro, yo a la gente le digo, hay un momento que, como os he dicho, necesitamos mínimo 3 cuidadores. Claro, 3 cuidadores por un sueldo mínimo, vamos a poner de 1.500 euros, que ya me parece poco para la responsabilidad que tienen y el trabajo que tienen, 1.500 por 14 pagas por 3, claro, que empiece la gente a contar qué dinero se va al mes, qué dinero necesita cada uno de esos enfermos, ¿no? Entonces, claro, ahí viene ese punto que a mí me rompió el corazón cuando me enteré la primera vez, y es que muchos compañeros, sobre todo cuando llega esa fase donde tienes problemas respiratorios y necesitas esa traqueotomía, lo que deciden es morir. Es morir, y creo que hay 1.000 razones para decidir morir más teniendo esta enfermedad, pero que sea una razón económica la que lleva a tomar esa decisión, a mí me parece inhumana, sinceramente. Y como he dicho antes, creo que, Roberto, estamos eh, permitiendo algo que no deberíamos como sociedad permitir, porque en el fondo estamos poniendo en duda el derecho más importante de las personas, que es el derecho a la vida.
a una vida digna, ¿no? Entonces, que el que quiera, por favor, seguir viviendo, a pesar de tener esta enfermedad y a pesar de tener esas consecuencias, que realmente lo pueda hacer. Eso es lo que estamos exigiendo nada más. O sea, creo que es muy justo lo que estamos reivindicando. Lo es, Juan Carlos. Curiosamente, leía una noticia de hace poco que la voy a comentar contigo y me dirás si es cierta, ¿no? Al final leía que en julio de este año que el gobierno se estaba comprometiendo a poner encima de la mesa un presupuesto de 50 millones de euros para la mejora en la atención sanitaria pues a pacientes con enfermedades raras, trastornos neurodegenerativos y ELA. ¿Es esto cierto? ¿Es esta una de las primeras éxitos que estáis logrando a la hora de visibilizar la enfermedad? ¿Está todavía en camino? Muchas veces las noticias son noticias y todavía, pues hasta que llega a la realidad, pues pasa mucho tiempo. Pues sí, por desgracia todo va mucho más lento de lo que requiere esta situación, ¿no?, que estoy comentando, esta enfermedad. Mira, nosotros en marzo del 2022 se presenta por parte de Ciudadanos en el Congreso una proposición de ley pidiendo que los afectados con ELA de este país pudiesen tener una ley para poder tener esas ayudas de las que vengo hablando desde hace rato. Esa ley se ha bloqueado durante 49 veces cada semana hasta que llegaron la anticipación de las elecciones y, entre otras cosas, esa proposición de ley quedó de nuevo en el cajón. Entonces, como consecuencia también de esa proposición de ley, en un momento dado la administración se estuvo reuniendo con ELA, que es la Confederación de Asociaciones de ELA en España. Y estuvieron reunidos los ministros, los secretarios de Sanidad, de Servicios Sociales, con algunos de los afectados, algunos de esos afectados con tráqueo, y pudieron comprobar en primera persona cuáles son las dificultades de esta enfermedad y las necesidades. Pues a pesar de todo eso, esa ley sigue sin ser desbloqueada y esas ayudas siguen sin llegar. Es verdad que en alguna comunidad han hecho alguna, vamos a decir, aportación directa a las necesidades de los afectados. Por ejemplo, en Galicia, desde el pasado mes de enero así, ya está, vamos a decir, adjudicado 12.000 euros a cada uno de los afectados de Galicia con ELA. En cualquier momento pueden o deben justificar con facturas pues la contratación de un cuidador, una reforma en casa que a veces necesitas hacer para poder convivir con esta enfermedad, algún tipo de aparato de silla de ruedas o de otro tipo de aparato que requiere esta enfermedad. Entonces, tú lo justificas con una factura y hasta 12.000 euros te lo cobra. Evidentemente, con 12.000 euros no hacemos prácticamente nada, pero evidentemente es mucho más que cero. Entonces, bueno, ahora antes de las elecciones, el presidente de la Comunidad de Asturias también dijo que iba a dar 15.000 euros. En Baleares también se habló de que iban a dar 15.000 euros, pero aún que yo sepa, por lo menos, esas ayudas no han sido efectivas. Entonces, vamos consiguiendo alguna cosita, pero mucho más lento de lo que se quisiera. Y sobre todo, yo, Roberto, creo que estos temas de salud, y hablo en general, deberían ser decisiones estatales, decisiones en las cuales ninguno, por vivir en un sitio o en otro, debería de tener un privilegio. Entonces, que no los gallegos, en este caso, o un navarro o un vasco o un catalán, tengan mejor situación por el simple hecho de vivir allí. ¿Entiendes? Entonces,
creo que este tipo de decisiones deberían ser estatales e iguales para todas las personas independientemente de la comunidad en la que vivan. Es curioso, ¿no? Porque en otro tipo de enfermedades también muy traumáticas y severas, como puede ser el cáncer, en sus respectivos estadios, a día de hoy está como pautado, ¿no? Las distintas fases en las que vive una persona que sufre esta enfermedad, ¿no? En el caso de las personas que sufrís ELA, también está como identificadas las distintas fases, pero teniendo en cuenta que la solución no pasa porque, como puede ser en un enfermo de otra enfermedad, con que le pinchen pues una inyección o le den radio o le den quimio, porque depende de su estado, pues puede acudir a casa, ¿no? Porque quizás pues no hay una impotencia funcional, ¿no? Como la que se manifiesta en vuestra enfermedad, ¿no? Y la verdad es que es una pena, ¿no? Que dentro de las distintas fases de vuestra enfermedad, pues no esté identificado y aprobado claramente, ¿no? Pues cuáles son las necesidades, más teniendo en cuenta cuál es el presupuesto que dedica una autonomía, cualquier autonomía española a sanidad o el presupuesto que tiene el Ministerio de Sanidad, Sí. ¿no? Donde realmente tú me lo podrás decir mejor, pues quizás vuestras necesidades son un porcentaje, no sé si ínfimo, ¿no? Pero muy pequeño, ¿no? Dentro de lo que supone vuestra enfermedad. A ver, yo suelo decir, Roberto, que creo que la mayor injusticia en democracia la realizamos cuando tratamos, en este caso, a todos los enfermos de la misma manera, cuando las consecuencias de cada una de las enfermedades son muy diferentes. Entonces, a nosotros no nos pueden tratar como a una persona que tiene un cáncer. Yo, de hecho, lo pasé también en el 19. A mí me diagnosticaron ELA y tuve un cáncer de próstata, que me operaron. Evidentemente, salí de ese problema y tenía una solución, ¿no? Entonces, claro, nosotros nos pasamos, primero, no tenemos un tratamiento, no tenemos una cura. Nosotros, en el momento del diagnóstico, nos derivan a servicios sociales por la consecuencia de que pasamos nuestra enfermedad en nuestro domicilio. No hay residencias preparadas para en un momento dado tener una persona que no tenga recursos económicos o que no tenga entorno familiar. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? ¿Las dejamos tiradas? ¿Les dejamos que vayan a su casa no teniendo esos recursos? Entonces, claro, esta es, como te decía antes, la gran injusticia bajo mi punto de vista, ¿no? Que no podemos tratar a todos los enfermos de la misma manera. Hay que adecuar las ayudas a las consecuencias, entiendo yo, de cada una de las enfermedades. Sí, además, antes te he escuchado que cuando la enfermedad llega a una fase de traqueostomía e incluso la colocación de una sonda PEG, hay muchas familias pues, que no tienen los recursos económicos pues, para poder contratar personas pues, que se hagan cargo, entiendo, 24 horas en el uso de estas máquinas, ¿no? Y has comentado pues, que muchas veces el enfermo se deja morir, probablemente pues viendo cuál es la foto, ¿no? La radiografía económica pues, de su familia. Entiendo que acogiéndose pues, a la ley de la eutanasia En y muchos la casos verdad ocurre así, Roberto. y acogiéndose y la verdad es que francamente es triste, ¿no? Porque realmente pues todos tenemos una familia, todos tenemos en estos momentos de dolor pues personas que están alrededor nuestro, ¿no? Transmitiéndonos su cariño y afecto y entiendo que aunque el final de la enfermedad pues te lleve pues a que tener que te hagan una traqueostomía y colocarte una sonda PEG, por lo que he investigado de esta enfermedad, y nos lo puedes contar tú, la cabeza está perfectamente hasta el final, ¿no? Es decir, que eres consciente, por así decirlo, del amor que te transmiten tus hijos, del amor que te transmiten tus amigos, del amor que te transmite tu pareja, aunque te haya tumbado en una cama la enfermedad. ¿Es así? Así es.
Así es, Roberto. Es verdad que no he comentado este tema y es muy importante, ¿no? Es una enfermedad que no se ven afectados nuestras capacidades cognitivas. Por lo cual yo me voy a poder emocionar, voy a poder pensar, me voy a poder comunicar, como te decía, a través de la tecnología hasta el último día y voy a tener lo esencial. Y sobre todo yo creo que lo que hay que respetar es el derecho a la vida, que hay muchos compañeros y compañeras que cuando llega ese momento quieren seguir viviendo. Entonces no podemos permitir que se sientan obligados a morir, a pedir esa eutanasia por un problema económico, como decíamos, ¿no? Entonces ahí es donde está, vamos a decir, el quid de la cuestión y lo que realmente no podemos permitir bajo mi punto de vista. Perfecto. Entonces, para que nos entiendan los políticos, que son los que se encargan de legislar las leyes, y sobre todo, pues, en cómo estáis viviendo esta enfermedad. Cuéntales a los políticos lo que necesitáis y cómo hay que estructurarlo para que no ocurra que haya personas que quieren acogerse a la ley de la eutanasia porque no tienen recursos económicos, pero tienen la cabeza perfectamente bien, ¿eh? Y siguen teniendo personas alrededor que les quieren. Pues a ver, lo hemos comentado yo creo, Roberto, más o menos, ¿no? Pero en cierta manera yo creo que ellos ya son conocedores de cuál es esta realidad, ¿no? Pero si no lo son, pues yo creo que habría que volverles a repetir. Nosotros, o hay muchos compañeros que a mí sinceramente me han inspirado también, pues que en ese momento de la enfermedad, con esa tráqueo hecha, lo que te dicen es que merece la pena, porque como dices, siguen viviendo, siguen emocionándose, siguen sintiéndose útiles, incluso inmóviles en una cama, siguen pudiendo sentir, como dices, ese cariño de la gente de alrededor. También es verdad que uno es consciente hasta el último día de ese deterioro, pero las personas somos muy, muy fuertes. Tenemos una capacidad de adaptación y de superación enorme. En muchos casos, muchísimo mayor de lo que nunca hubiésemos imaginado. Entonces, si una persona quiere seguir viviendo, eh, eh, es que hay que facilitarle. Y cuando estamos hablando de montante económico, Roberto, yo te digo que a ese tipo de situación, de esos 4.000 enfermos, no todos, por desgracia, llegamos a ese punto. Esta enfermedad, para que se den los tiempos, se habla de que un 10% supera esos 5 años. Pero claro, para que se den esa esperanza de vida y esos términos medios entre 3 y 5 años, hay compañeros y compañeras que se lo lleva la enfermedad en 3 meses, en 6 meses, y no llegan ni a poder tener la posibilidad de tener esa traqueostomía. Entonces, dentro de esos 4.000 estamos hablando de un porcentaje muy pequeño. Y yo diría incluso más. De ese porcentaje pequeño, evidentemente hay que intentar ayudar a todos. Pero sobre todo lo que deberíamos intentar ayudar es a los que no tienen recursos, ni económicos ni familiares. Entonces, hay que acompañar. Yo creo que, y tú has estado también enfermo y has pasado por momentos complicados, Roberto, yo creo que lo que no podemos permitir es que ningún enfermo de cualquier enfermedad se sienta solo. Yo creo que es lo peor que uno puede sentir, que en un momento de dificultad te dejan solo y no existes en este mundo, ¿no? Claro, cuando además tu cabeza, como decimos, funciona perfectamente, ostras, ser consciente de todo eso, yo creo que no hay peor cosa. Yo por lo menos, por suerte, no lo he sentido, pero creo que sería lo más complicado de superar, ¿no? Perfecto. ¿Nos puedes contar cómo te estás sintiendo durante la enfermedad, Juan Carlos? ¿Cómo se está sintiendo durante la enfermedad?
¿qué estás aprendiendo? ¿Cómo ves tu vida en este momento con respecto a antes de la enfermedad? ¿Puedes hacernos una pequeña fotografía, ¿no?, de lo que estás Sí, viviendo? Pues para también todas aquellas personas que, que desafortunadamente pues les están diagnosticando ELA, para que puedan entender mejor cómo lo estás viviendo. pues a ver, yo creo que para cualquier persona que pueda ser en un momento dado diagnosticada con ELA o con otro tipo de enfermedades terminales o crónicas, yo creo que lo primero que nos da la posibilidad a la vida, en este caso, es de valorar un poco más lo esencial, las pequeñas cosas, ¿no? Que cuando estamos bien, pues a veces le damos importancia, pero muchas veces pasan sin darles, ¿no? Esa atención. Y son las cosas esenciales. Y de pronto te das de cuenta que lo esencial, pues es sentir cariño, sentir respeto, es sentirte arropado. Entonces, eso yo creo que nos da esta enfermedad, esta situación, nos da la posibilidad de valorar en su justa medida lo esencial. Y eso es lo que nos ayuda a seguir adelante sin ninguna duda, ¿no? Entonces, dices, aprender con la ELA he aprendido algo, pues quizás ese detalle. El resto, yo lo que sí sigo diciendo es que yo, en un libro que escribí junto a 3 periodistas amigos, que se llama Una vida plena. ¿eh? Yo sigo diciendo a día de hoy, Roberto, que mi vida hoy sigue siendo una vida plena, porque aunque la gente no se lo pueda creer, después de este diagnóstico yo estoy viviendo situaciones que sin la ELA no hubiese vivido. Y esas situaciones están relacionadas con las emociones. Yo, para que la gente me pueda entender, es difícil de explicarlo, Roberto. Yo, como sabéis, he hecho público mi diagnóstico, soy una persona pues, más o menos conocida públicamente a través del fútbol y entonces de pronto, claro, al inicio sobre todo de la enfermedad me costaba un poco más, yo iba con mi silla de ruedas por la calle y gente que no conocía absolutamente de nada me paraba y se acercaba, te decía, confirmaba que eras Juan Carlos Unzué, ¿no? Oye, pues que sepas que me has ayudado porque en un proceso he tenido un problema, he tenido una enfermedad, he leído una entrevista tuya, te he visto en la televisión y joder, tu talante positivo, pues me ha ayudado mucho. Claro, te están mostrando su cariño. Tú estás sintiendo que sin ser tu primer objetivo, estás ayudando a alguien que no conocías absolutamente de nada. Entonces, sentir eso, Roberto, yo te puedo asegurar que hace que mi vida a día de hoy siga siendo una vida plena, 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 pero tanto o más que lo había sido anteriormente. Y vuelvo a repetir, yo sé que esas situaciones no las hubiese vivido sin esta enfermedad. Entonces me agarro a lo positivo. Yo creo que en ese sentido siempre he sido un poco así. Mi carácter ha sido positivo de encontrar esa parte que nos dé la posibilidad de seguir adelante y trato de buscarla ahora con más motivos, ¿no? Estupendo, estamos acabando. ¿Qué les dirías a las personas en este momento que te están escuchando y están atravesando pues por situaciones de dolor o de máximo dolor en las distintas fases que tiene la ELA y también esas personas pues que tienen una falta de rumbo, ¿no?, a la hora de aceptar y de vivir la enfermedad, tanto ellos como las personas que les acompañan? Sí. Pues a ver, mira, yo creo que sirve, Roberto, para los enfermos y gente cercana a cada uno de nosotros, pero yo creo que en general sirve para cualquier persona. Yo en las charlas, cuando doy ahora y tal, sobre todo con gente joven, lo primero que les suelo decir es que la vida no es un camino de rosas, que si alguien les ha dicho que esto está lleno de derechos
y ninguna obligación, no es cierto. Que en la vida a veces llegan momentos que tú no puedes ni controlar ni cambiar. Entonces tienes que aceptarlo. Entonces, que no sientan sobre todo que son una excepción, que normalicen que puede ser parte de la vida ese momento de dificultad. Ya no hablo solamente de enfermedades, hablo de cualquier situación que pueda sentir una persona que esté al 100% de salud, que se encuentre en dificultades, que sienta que eso le puede ocurrir a cualquiera en cualquier momento. Entonces, yo creo que una vez que normalizamos que eso le puede ocurrir a cualquiera y en cualquier momento, tú estás un poco más preparado, primero para tirar adelante, para intentar superarte, para intentar sacar lo mejor de ti. Yo, Roberto, suelo decir que creo y estoy seguro que he aprendido mucho más de las derrotas, de las decepciones, de las frustraciones, que de los momentos que por suerte he tenido muchos también de éxito. Porque tendemos, cuando la cosa sale bien, a, a dejar la autocrítica para otro momento. Y sin embargo, cuando las cosas salen mal, justamente uno se da cuenta que es el momento perfecto para volverlo a intentar, para volver a superarte, para sacar tu mejor versión. Entonces, claro, cuando eres capaz de conseguir superar esa situación de cualquier tipo, tú te sientes más capaz, tú te sientes mejor persona, más fuerte. Entonces, yo animo a la gente y le puedo corroborar en primera persona, como he dicho antes, que tenemos una capacidad de adaptación y de superación enorme, que creamos en nosotros mismos, que tengamos autoestima y realmente mostremos a la gente lo que somos capaces de hacer y sobre todo nos mostremos a nosotros mismos, ¿no? Y yo suelo decir en las charlas también, Roberto, que a mí por lo menos, y creo que a todo el mundo le vendría muy bien, me da mucha tranquilidad echar la vista atrás y ver que he sido una persona valiente y atrevida. Que cuando he tenido algo en la cabeza, me he tirado, por lo menos lo he intentado. Y unas veces he salido con más éxito y otras veces con menos. Pero sentir que lo he intentado, que he sido valiente y atrevido, me da una tranquilidad a día de hoy que creo que si en vez de ese lo has intentado, Juan Carlos, yo hubiese encontrado en esa mirada atrás, si hubiese hecho esto, si hubiese hecho aquello, ¿os podéis imaginar qué frustración yo habría podido tener en este momento? Seguro que no me hubiese ayudado absolutamente en nada a seguir adelante, ¿no? Estupendo. Para aquellas personas que les cuesta más trabajar su aceptación, ¿no? Tanto a nivel personal como a nivel familiar, eh, ¿le recomendarías algún tipo de servicio profesional? No sé si es psicológico o un acompañamiento profesional cuando ocurre pues el diagnóstico confirmado, porque realmente pues todos no tenemos los mismos niveles de resiliencia, ¿no? Y explico lo que es la resiliencia, es cuando de alguna manera somos capaces de aceptar lo que nos está ocurriendo y nos reactivamos otra vez pues para Así vivir una nueva etapa distinta de nuestra vida. Pero todas las personas no somos igual de resilientes, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, ¿cómo les podemos ayudar a esas personas que tienen el diagnóstico, pero no son ellas mismas ni sus familias capaces de aceptarlo? ¿Qué les recomendarías? Pues a ver, mira, yo suelo decir también, y vuelvo a generalizar, no solamente a especificar en las personas que están relacionadas con la ELA, que yo en mi carrera, o en mi vida, ha habido momentos que siendo una persona, como dices, resiliente, con una capacidad de superación y además comprobada importante, de pronto la vida te ha puesto con un problema que tú no eres capaz de solucionar personalmente. Y, ostras, te bloquean. Entonces, mi experiencia personal me dice que el simple hecho de tener la humildad
de mostrar esa debilidad que yo tenía ujú, internamente, a mí me ha ayudado el simple hecho de transmitírselo a alguien que todos tenemos a nuestro alrededor, que estará encantado de poder ayudarnos si así se lo pedimos. Pero curiosamente no sé por qué nos cuesta tanto mostrar nuestras emociones y nuestras debilidades. Y evidentemente, si esa persona allegada, cercana a cada uno de nosotros, no es capaz de solucionar junto a nosotros ese problema, evidentemente es el momento para llamar y buscar un profesional que nos pueda dar las herramientas para superar esa situación. Y eso no nos hace ser menos que nadie. O sea, al final, vuelvo a repetir, Roberto, tenemos que sentir y normalizar que los problemas y las dificultades van a estar a la orden del día en cualquier momento y en cualquier persona. Entonces, si somos capaces de solucionarlo nosotros personalmente, perfecto. Si no somos capaces, transmitírselo a alguien cercano. Y si siendo los dos o no siendo los dos capaces de solucionarlo, buscar ese profesional que nos va a dar las herramientas para poder solucionar y ayudarnos. Entonces, vuelvo a repetir, aparece la palabra egoísmo para mí, que es que el ujú. primero que vas a ser beneficiado, que va a resultar beneficiado, eres tú. Entonces, no le pongamos límites a eso. Busquemos esas ayudas. Eh, ¿Cómo ha vivido y está viviendo tu familia tu enfermedad? Si puedes contarnos a la audiencia, Pues ¿no? Porque sí, realmente sí, sí. cualquier persona va a tener una familia alrededor suyo, ¿no? Y cada persona pues tenemos nuestras propias emociones, ¿no? Si nos puedes contar, pues en el caso de Sí, tu sí. familia, cómo lo ha vivido y cómo lo está viviendo, podría ser Pues de es interés. otra de las razones, Roberto, por las cuales me siento un privilegiado, porque yo ya hemos sido, creo, una familia unida durante toda mi vida, ¿no? Pero si cabe hoy, he podido confirmar, perdón, que la familia está más unida que nunca en un momento dado que ha llegado la dificultad y que ha llegado este diagnóstico en mi persona. Entonces, poder comprobar que tus hijos están pendientes de ti para cualquier cosa. Ya tengo hijos adultos, vamos a decir, con 32 años el mayor, con 29 el segundo y 27 María, la chica, ¿no? Entonces, ver que ellos están ahí preparados para ayudarte en el momento que lo pidas y a veces sin pedirlo. Y sobre todo, tener a mi mujer, a María, 24 horas pendiente de mí. Que también le digo, ojo María, que a mí me cuida todo el mundo, a mí, vamos a decir, me presta atención todo el mundo, pero a veces al cuidador nos olvidamos de él y el cuidador también a veces necesita ser cuidado, empezando por él mismo, ¿no? Entonces, sentir que todos están tan cercanos a ti, pendientes de todo y de hacerlo todo con cariño, con ese respeto, es fantástico, Roberto. Y la verdad que me siento un privilegiado porque tengo a mis hermanos en Pamplona, tengo a mis cuñados, a mis cuñadas, nosotros estamos en Barcelona, pero en cuanto vamos por allí, bueno, pues están deseosos de poder estar juntos, de poder ayudarme en cualquier situación, ¿no? Y como te he dicho antes, creo que es uno de los mayores privilegios que me ha podido o me ha dado la vida de poder confirmar, ¿no? En una situación de grave o de gran dificultad. Lo es, lo es. Te felicito por la gran familia que tienes. ¿Y cómo es tu día a día? Has comentado, bueno, pues que estás en una silla de ruedas, que la enfermedad te ha afectado pues a las extremidades con las cuales hiciste maravillas, ¿no? En tu época de profesional futbolista. Y ahora, ¿cómo es tu día a día? ¿Qué haces? Porque veo, me llega una persona inquieta intelectualmente. Cuéntanos un poco, más allá de que estés en una silla de ruedas, Sí.
cómo es tu día a día? ¿A qué te Bueno, dedicas? hay mucha variedad. Hay mucha Sí, variedad también en esta situación, ¿no? sí, Evidentemente, yo lo que tengo claro, Roberto, es que hoy estoy limitado. Hoy necesito ayuda para hacer cualquier cosa que requiera movilidad. Pero es que sé que paso mañana, voy a estar más limitado. Entonces tengo claro que lo que hoy puedo y quiero hacer, me tiro adelante. O sea, lo hago. ¿Eh? No espero ni un minuto porque quizá es tarde. Entonces, eso es lo primero. A partir de ahí, bueno, pues como consecuencia de hacer público mi diagnóstico, lo que se ha ido generando, pues es, por ejemplo, pues, crear eventos, eh, que algunos los he organizado yo, pero sobre todo la mayoría he encontrado gente conocida y gente que no me conocía de nada, que nos ha querido echar una mano y ha organizado ese evento, ¿no? En la mayoría de los casos deportivos, para intentar conseguir recursos que en unos casos he donado a las asociaciones y fundaciones y en otros casos lo hemos donado para la investigación de esta enfermedad, que hemos hablado poco de ello o prácticamente nada, pero que en el fondo es la solución. Quizá yo ya no me voy a poder beneficiar de esa cura o de ese tratamiento, pero me quedaré muy tranquilo si he hecho todo lo posible para que los que vengan en el futuro diagnosticados de ELA puedan tener ese tratamiento o esa cura, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que te digo, hay días que tengo que viajar a Madrid, hay otros días que tengo que viajar a Sevilla, hay otros días que tengo que ir a Bilbao, a Pamplona, de todo tipo, ¿no? Esos días, evidentemente, yo me activo más, con ayuda, como decía, y con compañía sobre todo de María, de mi mujer, pues voy a un sitio y a otro. También es verdad que tengo que reconocer y agradecer también el trabajo que hacen tanto a nivel de los viajes en avión, de los viajes en tren, que también solemos hacer, todo lo que es la asistencia a personas con discapacidad. Entonces, te dan la posibilidad y te ayudan para poder viajar también, ¿no? Hay otros días que paso el día en casa, pero también me entretengo muy fácilmente. Como sabéis, también me gusta mucho el fútbol, sigue siendo mi pasión y sigo haciendo también de comentarista en DAZN de la liga. Entonces, bueno, estoy entretenido viendo ya no solamente fútbol, sino cualquier deporte que haya, sea tenis, sea ciclismo, que era también mi hobby durante muchos años, pues me entretiene y realmente, sobre todo la primera parte de ese tipo de eventos, esas charlas que también voy dando, lo que me hacen es sentirme útil. Y eso yo creo que es algo que necesitamos sentir absolutamente todas las personas. Y hay miles de formas de que una persona se pueda sentir útil. Yo lo estoy sintiendo de una forma muy diferente al resto de mi vida. Pero Roberto, te puedo asegurar que es tan satisfactorio aún más que mi anterior etapa, cuando tenía absolutamente toda mi salud, ¿no? Y con respecto, por último, a la investigación, ¿no? Una enfermedad que al final no entiende de razas, colores ni localizaciones geográficas y que entiendo pues que en los países más desarrollados pues la ciencia pues está obteniendo recursos, ¿no? O se está investigando día a día. ¿Es así? ¿Se están poniendo suficientes recursos para la investigación de la ELA? Estados Unidos, Europa, Reino Unido. A ver, a mí me dicen los neurólogos, sobre todo Mónica Povedano, que es la que me dio la segunda opinión y confirmó mi diagnóstico, que desde hace 4 o 5 años se viene investigando más en volumen en el mundo, en general en Europa también y también en España. Pero claro, aquí tenemos un problema, Roberto, y es que del dinero que se invierte para la investigación de la ELA en nuestro país,
el 80% es dinero privado y solamente el 20% es dinero público. Entonces, claro, están muy bien las iniciativas privadas, pero yo creo que la administración debería de poner un poco más de interés, ya no solamente en la investigación de la ELA, sino de todas esas enfermedades que no tienen aún una cura o que no tienen un tratamiento, ¿no? Porque yo suelo decir también, nos podemos imaginar, bueno, hay una certeza, y es que cada vez vivimos más años, más tiempo, pero claro, ¿en qué condiciones los vivimos? ¿Os imagináis una sociedad sin, vamos a decir, enfermedades pues como el Alzheimer, el Parkinson, la ELA, que tuviesen una cura, que tuviesen un tratamiento? ¿Os imagináis cómo de bien viviríamos? Y la mejora de condiciones que tendríamos absolutamente todos, porque como dices, Roberto, esto no sabe de procedencias, ni de ideologías, ni de colores, absolutamente le puede tocar a cualquiera. Esto es como una lotería. Entonces, bueno, pues yo espero que también para la investigación se incrementen esos recursos y sobre todo esos recursos públicos, ¿no? Juan Carlos, ha sido un placer compartir este rato contigo y que nos hayas podido contar qué es la ELA, cómo te está afectando, cómo está afectando a esas 4.000 personas que la están viviendo en España anualmente. No sé si quieres despedirte contando algo preciso a la audiencia o... No, sobre todo me gustaría animar a la gente, ¿no? A la gente y especialmente a la gente joven, sinceramente, porque a veces escucho hablar a la gente mayor, a nosotros, los que ya llevamos unos cuantos años en este mundo, pues hablar de la gente joven con cierto menosprecio a veces, ¿no? Y yo lo primero que les diría a los jóvenes es que tienen todo por delante, que tienen unas capacidades enormes para disfrutar de la vida y que la vida se puede disfrutar de mil maneras diferentes. Y yo hay algo que voy oyendo y que a veces me chirría un poco, ¿no? Yo voy sintiendo como que, claro, dices, en el trabajo parece que no se puede disfrutar. Y yo he sido de los que he trabajado disfrutando y realmente practicando mi pasión. Quizá ha sido más sencillo que otras personas, pero yo he visto a mi padre, cuando yo tenía 8 o 10 años, disfrutar y estar alegre barriendo la fábrica que teníamos familiar. Y lo hacía encantado de la vida y se sentía orgulloso de barrerla y de que el lunes, cuando viniese todo el mundo, esa fábrica estaba perfecta para entrar a trabajar en las mejores condiciones. Entonces, haber podido percibir eso, haber vivido el tipo de día que yo he vivido, me anima a decirle a la gente que del trabajo no solamente es algo que nos va a generar un recurso y que nos va a dar la posibilidad de disfrutar del ocio, no, también nos va a dar la posibilidad de disfrutar del propio trabajo. Y sobre todo, yo creo, Roberto, de sentirnos bien con nosotros mismos. O sea, yo creo en esta vida las cosas a mí no me ha gustado hacerlas por hacer. No, cuando me he involucrado en algo, he intentado dar lo mejor de mí. Pero es que en el fondo lo he intentado dar lo mejor para yo sentirme bien conmigo mismo. Y yo creo que eso es lo más importante, porque además cuando tú te sientes bien contigo mismo, vas a tener muchas más opciones de que con la gente que hayas compartido esos momentos se sienta feliz y esté contenta contigo. Entonces, ¿qué más vamos a pedir? A los jóvenes, adelante, que sigan, que la vida merece la pena y que se van a encontrar momentos de dificultad, pero les van a ayudar esos momentos a superarse y a ser cada día más capaces. Juan Carlos, te felicito por abrir tu corazón, por abrir tu alma y expresar pues a tantas y tantas personas que nos van a escuchar
cómo te sientes, quién eres, cómo ves la vida, cómo la afrontas. Y estoy seguro que vas a ser una persona, y lo eres, de referencia para tantas y tantas personas que incluso sin tener enfermedades, pues están perdiendo el rumbo de su vida. Un súper abrazo y seguimos en contacto, amigo. Un placer, Roberto. Venga, chao.